Gabriela Macarrita, Procuradora para los Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual de Costa Rica, el señor Efraín Pérez, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas en nuestro país. Muy buenas tardes también a todas las personas que están presentes el día de hoy y que han atendido esta convocatoria hecha por el comité y que han tenido el interés de poder tratar un tema tan importante como son los derechos de las personas de la diversidad sexual. En ese sentido, a nuestra Secretaría se le ha solicitado que presentemos una exposición sobre lo que es el proceso de reformas al Código Penal que recientemente fueron aprobadas en nuestro país. Y antes de iniciar lo que es este proceso de reformas, queremos decirle que el mismo surge en vista de la comparecencia que hace el Estado de Honduras al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el mes de noviembre del año 2010 y en el mes de marzo del año 2011. Producto de esa comparecencia, el Estado de Honduras recibe 129 recomendaciones, entre las cuales se encuentran recomendaciones dirigidas a mejorar la situación de los derechos de las personas de la diversidad sexual y provocar reformas dentro de la legislación nacional dirigida a armonizarla con los estándares internacionales. El Estado de Honduras recibe estas 129 recomendaciones sin presentar ninguna reserva u objeción a ninguna de ellas y además se compromete a presentar un informe a medio término en el año 2013 para reportar los avances que ha tenido durante ese periodo de tiempo. Ese es como el primer momento donde surge esa propuesta de la necesidad de cambios al interior de nuestra legislación nacional para poder equiparar el ordenamiento jurídico con estos estándares internacionales. Producto de la comparecencia que se hace al Consejo de Derechos Humanos, entonces en nuestro país se conforman mesas de trabajo para poder darle seguimiento a las diversas recomendaciones que surgen de esta comparecencia y es así como desde la Secretaría se impulsa la creación de la mesa de trabajo de la diversidad sexual. Y ahí unimos esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones del Estado para echar a andar las diversas recomendaciones que fueron producto de este examen periódico universal. Es ahí en esta mesa donde surge entonces la propuesta de la necesidad de provocar reformas en el Código Penal dirigidos a aumentar dentro de lo que es el Código Penal, específicamente el delito de discriminación, una figura que permitiera también penalizar aquella discriminación que se cometa por razón de la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Pero además también se recomienda que se provoque una reforma para establecer una agravante de carácter genérico cuando se dé muerte a una persona y donde medie el odio o la discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. Creemos que es muy importante el valorar que estas propuestas de reforma nacen en un momento donde en el país hay una alta violencia de carácter homicida contra las personas de la diversidad sexual. Ya lo mencionó el señor Wilfredo Méndez, director ejecutivo de CIPRODE, donde dice cómo en los últimos años ha habido una violencia directa hacia las personas que integran estos colectivos. Y también la Red Lésbica Catracha, que es una organización que lleva un monitoreo de carácter permanente y bastante serio con respecto a la violencia homicida que vive en la comunidad, nos reporta que desde el año 1994 a 2012 se han producido 107 muertes de las personas pertenecientes a esta comunidad y también nos refleja que los principales casos o mayor número de asesinatos se producen en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Choluteca, Comayagua, Olancho y El Paraíso. Entonces la propuesta de reforma surge en un momento donde hay una comunidad internacional recomendándole al Estado de Honduras que debe modificar su legislación interna, pero que también en el contexto nacional estamos viviendo una situación de violencia a la cual el Estado debe ponerle algún tipo de intervención y establecer alguna reforma que permita
que esa situación cambie, que esa situación se modifique. Es así como entonces se prepara el proyecto de reforma en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y se hace ejercicio de la iniciativa de ley. Efectivamente, en ese momento en que se presenta ante el Congreso Nacional de la República la propuesta de reforma, no solamente se acompaña la solicitud de tipificación de este delito o la ampliación al delito de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género o la agravante genérica que mencionamos, sino que también se establece todo un proceso de sensibilización hacia las y los diputados de la República, hacia diversos sectores, haciendo ver la necesidad que se produzca esta reforma, ya que recordemos que la ley, una vez que es modificada, debe de tener un impacto también en la vida de las personas y debe de existir la creencia que la misma es necesaria y que es importante la aplicación de la misma. Entonces, a la par del proceso de aprobación, comenzamos en conjunto con organizaciones de sociedad civil una serie de acciones también dirigidas a permear la voluntad de esos decisores en nuestro país para que la reforma sea aprobada, pero también abriendo el camino o abriendo paso para que al momento de ser aprobada encontremos un terreno fértil para la implementación de la misma. Ya el señor Dani Montesinos ha leído específicamente en qué consiste cada una de las reformas, creo que no las vamos a repetir, pero sí tomar tal vez algunos de los elementos que son más importantes. En el caso de lo que es la reforma al artículo 27, que es la agravante de carácter genérico, encontramos que la agravante dentro de lo que es la codificación penal va dirigido a elevar la pena que está establecida de manera general cuando acontecen algunas circunstancias de carácter especial. Y en este caso, la circunstancia especial lo consiste si el crimen se comete por razón de odio o desprecio en función de la orientación sexual o la identidad de género de la persona. También se aprovechó el espacio para promover también un agravante en el caso que el delito se produzca contra una persona que pertenezca a pueblos indígenas y afrohondureños, también que el delito se cometa en función de la militancia partidista o la opinión política o de la situación de discapacidad de una persona. Con respecto ya a lo que es propiamente el artículo 321, insistimos, no vamos a leerlo nuevamente porque ya fue dado a conocer, pero también tomaremos cuáles son esos elementos principales. Uno de ellos, estamos estableciendo que efectivamente se castiga toda discriminación cuando se restrinja, se disminuyan o anulen el ejercicio de los derechos individuales o colectivos, tomando en cuenta la orientación sexual o la identidad de género de la persona, igualmente su pertenencia a pueblos indígenas y afrohondureños, la militancia partidista o la opinión política que tenga la misma, o su situación de discapacidad. Y mencionamos también que dentro de la reforma, además de ampliar la tipificación del delito de discriminación, se adiciona un nuevo artículo en el Código Penal mediante el cual también se establece una sanción cuando se hace un abuso del derecho a la libertad de expresión, y se establece entonces que será penalizado todo acto que incite a la discriminación, al odio, desprecio o persecución. En razón, volvemos a los mismos 4 aspectos que dijimos con anterioridad. Siempre que hemos acudido a los diversos espacios, y un tema que afloró durante el proceso en que se fue elaborando esta propuesta de reforma al Código Penal, era que la situación era muy compleja en nuestro país y que, dada la situación de discriminación que ha vivido históricamente la comunidad de la diversidad sexual, no era suficiente el hecho que se aprobaran leyes dirigidas a la protección de sus derechos. Entonces, a la par de este proceso de reforma, también la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con organizaciones de sociedad civil, impulsamos también la aprobación de la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
en vista de que consideramos que era necesario reforzar, si se daba esta propuesta de reforma al Código Penal, con otras acciones provenientes por parte del Estado y dirigida a atacar de manera integral todo el problema de discriminación en nuestro país. Es así como entonces esta política y plan es aprobado el 22 de enero del presente año en Consejo de Ministros. Y es importante saber que la política y el plan contiene 4 lineamientos de carácter estratégico. Uno de ellos es la seguridad humana, un segundo es el acceso a la justicia, un tercero toca aspectos de democracia y el cuarto va dirigido hacia grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hay un plan dentro de la política y el plan de derechos humanos dirigidos específicamente a trabajar los derechos de las personas de la diversidad sexual, y dentro de este plan encontramos una serie de acciones que, como dijimos anteriormente, refuerzan lo que ya se está trabajando actualmente en la materia y introduce nuevas acciones también dirigidos a tratar de brindar una protección de carácter integral para los derechos de las personas de la diversidad sexual. Es así que vemos que uno de los resultados de impacto que están contenidos dentro del plan y la política se establece que analizadas e incluidas las disposiciones jurídicas en la legislación nacional para la promoción y protección de los derechos humanos de la población con orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual. También establece como resultado de impacto implementado el sistema de educación, el currículo de derechos humanos enfocado en la igualdad y no discriminación, y también en vista de lo que han dicho las personas que me antecedieron, se establece que debe existir un trabajo o una planificación de carácter transversal de lo que son los derechos de las personas de la identidad de la diversidad sexual en los diversos planes de las Secretarías de Estado, a fin de que el Estado se comprometa a una serie de acciones dirigidas a mejorar la situación de los derechos humanos de estas personas. Entonces, para nosotros, la reforma no la vemos solamente de manera aislada, el logro de la reforma, sino que la unimos también con el logro de la aprobación de la primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.